Desde el comienzo, nos encontramos en un lago habitado por 7 cisnes espléndidos. En medio de este escenario se alza un castillo imponente, con partes sobresaliendo sobre las aguas y otras ocultas bajo ellas. Pronto la cúpula del castillo se despliega y los cisnes se transforman en damiselas. En ese instante aparece un enano maestro de baile quien comienza a enseñarles pasos de danza. Mientras tanto, el vigilante del castillo se distrae y el enano aprovecha para hacer una señal a una de las damas animándola a huir. Ella, en un acto de rebeldía, se convierte nuevamente en cisne y emprende vuelo, alejándose rápidamente. En una escena subsiguiente, nos topamos con el príncipe Víctor y su ayudante Dodo, quienes cazan en el bosque. Dodo observa al cisne en su vuelo y sin dudarlo le dispara una flecha que la hace descender abruptamente. Al aproximarse, Víctor y Dodo se encuentran sorprendidos al ver que el cisne es en realidad una joven. Resuelven llevarla a su castillo para atender sus heridas. La narración continúa con la introducción de Gafar, ministro de la reina de los lagos, Natasha. Gafar viaja al dominio del padre de Víctor, el rey David, llevando consigo una carta de invitación y un regalo de perlas exquisitas en nombre de la reina Natasha. Allí, el rey y Gafar dialogan sobre la inusitada visita. La visita tenía como propósito informar a la reina Natasha de que aceptábamos su propuesta matrimonial para nuestro príncipe Víctor. Pronto mi hijo visitará su castillo en el lago para conocerla personalmente. Al despedir a Gafar del palacio, el rey David no pierde la oportunidad de expresar su preocupación por los rumores acerca de la desaparición de princesas y niños en las proximidades de los lagos, e interrogando a Gafar sobre cualquier información al respecto. Gafar, evadiendo la verdad, niega conocer detalles sobre tales sucesos y parte de regreso a su reino acuático. Poco después, el príncipe Víctor regresa a su palacio acompañado de la joven herida. Sin demora, su sirviente la lleva ante un médico que, tras examinarla, informa a Víctor que la herida de la flecha es leve y no hay razones para preocuparse. Mientras aguarda a que la joven recobre la conciencia, Víctor queda hechizado por su belleza, sintiéndose inexplicablemente atraído hacia ella. Al despertar, la joven es incapaz de hablar, dejando a Víctor lleno de preguntas sobre su identidad y su transformación de cisne a humana. En ese instante crítico, el rey David entra y lleva a Víctor a un lado para hablar en privado. Le explica la necesidad de devolver a la joven a su lugar de origen, recordándole la aceptación del compromiso matrimonial con la reina Natasha. Insiste en que Víctor debe viajar al reino de la reina y cumplir con su compromiso. A pesar de esto, Víctor, mostrándose reacio a casarse precipitadamente y subrayando que la reina Natasha es mayor que él, manifiesta su reticencia a acelerar el enlace matrimonial. El rey, con una expresión de disgusto, declara que ella es la reina más acaudalada del orbe, dueña de un tesoro de perlas, y por ende él debe desposarla. Víctor, contrariado por estas afirmaciones, regresa al lado de la joven herida. Ella le señala por medio de señas que fue convertida en cisne debido a un encantamiento y que alguien le arrebató su voz. Al oír su historia, Víctor se sumerge en un profundo pesar. En la escena siguiente, en un palacio sumergido bajo el lago, se revela a la pérfida reina Natasha y a su consejero Gafar. El guardia que había facilitado la fuga de la joven hechizada es aprisionado por Natasha, quien ignora sus ruegos de clemencia y manda a su verdugo que lo arroje a un tiburón confinado en una jaula. Al mismo tiempo, servidores de Natasha obligan a jóvenes raptados a recolectar perlas. Paralelamente, en el palacio de David, durante una cena, la reina menciona que su hijo ha estado toda la noche atendiendo a la joven, lo que sugiere un posible enamoramiento, desagradando esto al rey. Por su parte, Víctor dedica gran tiempo a la joven, estableciendo una comunicación fluida a través de señas. En otra ala del palacio lacustre, Natasha instruye a su consejero Gafar para que tome su varita mágica y busque a la princesa escapada, quien probablemente no haya ido muy lejos en su forma de cisne. Al día siguiente,
Víctor lleva a la joven a los jardines del palacio, donde mediante un intercambio de gestos ambos se aproximan emocionalmente hasta que Víctor, con un beso, manifiesta su amor. Ella responde de igual manera, también con gestos. Ella otorga su beneplácito a Víctor. Durante la comida, la madre de Víctor le manifiesta su felicidad al ver que ambos se han enamorado. Poco después, mientras Víctor disfruta de la noche en el balcón con la joven, Jafar la divisa, había estado rastreándola. Avanzada la noche, con la joven sumida en el sueño en su aposento del palacio, Jafar se introduce por la ventana y con la varita mágica la devuelve a su forma de cisne. La hechizada sale volando por la ventana, dejando a Víctor sumido en el desconsuelo. De Natacha la convierte nuevamente en cisne y se la lleva consigo al despuntar el alba. Víctor, al no hallarla en su habitación, se sumerge en una profunda tristeza y empieza a revisar el lugar, hallando una pluma de cisne que decide guardar como recuerdo. Comparte el suceso con sus progenitores, sin embargo su padre le sugiere que debe olvidar a la joven, pues está destinado a ser el futuro monarca y ese mismo día debe encontrarse con la reina Natacha. A regañadientes, Víctor se dirige hacia la ciudad de los lagos, acompañado de su sirviente, Dodo. Por la noche, la reina sugiere al monarca que no obligue a Víctor a contraer matrimonio, pero el rey revela que todas las princesas de los reinos vecinos han desaparecido misteriosamente, quedando solo la reina del lago, por lo cual se siente sin opciones. Entretanto, Jafar presenta a la joven ante la reina Natacha, quien usando su varita le restituye la voz y le cuestiona por su fuga. La joven, con firmeza, le replica que Natacha no merece ser llamada reina, denunciando que sus actos son malévolos. Natacha ha raptado a ella y a otras princesas, transformándolas en cisnes y despojándolas. Natacha entra en cólera al oír que la acusan de obligar a niños a sumergirse en busca de perlas en condiciones atroces. Furiosa, manda al ministro que encarcele a la denunciante, asignándole una labor tan ardua que casi la destroza, bajo la amenaza de latigazos si no alcanza la meta diaria. La guardia obedece y encierra a la joven, mientras Natacha confiesa que la prisionera había logrado acercarse a un príncipe que ella misma anhelaba desposar, ocultando su oscura realidad. Implacable, Natacha ordena a sus soldados que sobrecarguen a la prisionera con perlas, forzándola a clasificarlas por tamaño, continuamente bajo la amenaza de castigos si no cumple con el requerimiento diario. Después de dar sus instrucciones, Natacha se aleja y el carcelero asegura la celda con firmeza. Más adelante, ella pide al carcelero reclutar más niños para la extracción de perlas, por lo que él se dirige a un lago cercano, donde, sin remordimientos, secuestra a una niña que jugaba allí. Acto seguido, aparece Nikki, una mujer que reside en un árbol en el bosque próximo al lago. Poco tiempo después, se le acerca un hombre pequeño, maestro de danza, a quien Nikki interroga sobre si la reina sospecha que él podría estar conspirando y espiando en su contra. El hombre de baja estatura niega cualquier sospecha por parte de la reina, aunque admite no haber encontrado aún al esposo de Nikki. Nikki comparte con el enano un secreto desolador. Su esposo, amigo de él, fue víctima de un hechizo del perverso bastón de la reina y convertido en concha, escondido en algún rincón del palacio, lo que complica enormemente su búsqueda. El enano confiesa que mientras daba clases de baile, ayudó a una princesa a fugarse, aunque fue capturada por Jafar antes de que pudiera volver a su reino y ahora languidece en prisión. Resuelta, Nikki decide ayudar a la princesa, esperando encontrar alguna pista sobre su esposo durante el rescate. El enano menciona que al día siguiente, un príncipe visitará a la reina, lo que incrementará la seguridad del lugar. Pero Nikki, astuta, asegura haber ingresado al palacio varias veces disfrazada de pez y tranquiliza al enano. En una secuencia posterior, Víctor y su asistente Dodo arriban a un bosque a caballo y se encuentran con un anciano químico, investigador. Después de compartir una comida y conversar, el investigador les cuenta sobre un químico que ha desarrollado capaz de establecer comunicación en sueños con alguien si se aplica a un objeto que esa persona haya tocado y se coloca cerca de la cabeza al dormir. Emocionado, Víctor adquiere el químico. Mientras tanto, en el calabozo bajo el lago, la princesa está ocupada seleccionando perlas de formas irregulares cuando de repente, Nikki, transformada primero en pez y luego en mujer, se materializa por la ventana de la celda y se pone a ayudarla con las perlas. Paralelamente,
En el palacio, Natacha confronta al enano, profesor de danza, inquiriendo si ha conspirado o espiado contra ella. Mi labor hoy consiste en preparar a estas jóvenes nobles para que mañana deleiten a la audiencia con un baile magistral. Mientras Nikki se mueve sigilosa por los corredores del palacio, metamorfosea en dama en su búsqueda incansable de su esposo entre conchas marinas dispersas por doquier. En uno de esos corredores, Natacha se topa con Nikki y le espeta que es imposible hallar a su esposo entre tantas conchas, que pronto caerá su soberbia. En un acto de furia, la reina ordena a sus guardias a aprender a Nikki, quien astutamente se evade transformándose nuevamente en pez. Entretanto, Víctor y su leal sirviente Dodo se dirigen a través de la oscuridad hacia el pueblo de Srinagar. Durante su travesía, tropiezan con un grupo de maleantes que emboscan a un príncipe y su escolta. Víctor y Dodo, aliándose con las víctimas, someten a los bandidos y los aseguran a un árbol cercano. Agradecido, el príncipe invita a Víctor a refugiarse por la noche en su campamento. Curioso, Víctor indaga sobre sus razones para estar en el bosque a tales horas. El príncipe confiesa que busca a su prometida desaparecida cerca del lago, revelando una historia sorprendentemente paralela a la de Víctor. Al caer la noche, Víctor utiliza un reactivo especial sobre un fragmento de pluma que pertenecía a la princesa y lo coloca cerca de su almohada esa noche. En sus sueños, aparece una joven que se identifica como Lisa, afirmando ser la hija de un rey vecino. Lisa me contó que es la hija de un monarca cercano y que Natacha ha raptado a todas las princesas del reino, convirtiéndolas en cisnes y arrebatándoles la voz. Aparecen en el lago majestuosas, pero atrapadas, incapaces de huir, pues Natacha las retiene sin piedad. Intrigado, Víctor indagó el motivo de tan crueles actos. Lisa explicó que Natacha busca coaccionarla para casarse con ella una vez que las otras princesas desaparezcan, permitiéndole gobernar y eliminar cualquier amenaza femenina al trono. Al oír esa revelación, Víctor prometió liberarlas pronto y en esa promesa encontraron un lazo de amor que los unió más allá de las palabras. Al alba, compartió la trágica situación con el otro príncipe, quien se comprometió a alertar a los monarcas de las princesas cautivas para que reunieran sus fuerzas y las rescataran del dominio de la reina del lago. Mientras Víctor y Dodo se encaminaban hacia el palacio lacustre, Natacha inspeccionaba las mazmorras, y al ver las perlas meticulosamente ordenadas por Lisa, instruyó al carcelero que vigilara de cerca, sospechando que Lisa contaba con ayuda externa. Al día siguiente, Natacha se preparaba para el encuentro con Víctor, justo cuando él y Dodo, ocultos entre la arboleda, observaban a los cisnes en el lago. Reconociendo en ellos a las princesas hechizadas por la vil Natacha, por un instante fugaz emergen al aire libre antes de zambullirse de nuevo y avanzar hacia el palacio. Al llegar a la orilla del lago, se encuentran con Nikki, quien aparece saliendo del agua. Nikki les cuestiona su identidad y el propósito de su visita. Víctor le explica que han sido convocados al palacio en el lago de la reina Natacha y están en búsqueda de la entrada. Al oír esto, Nikki comenta que deben ser los infortunados príncipes aspirantes a esposos de la nefasta princesa. Víctor aclara rápidamente que no tiene ningún deseo de casarse con ella, ya que su corazón le pertenece a Lisa. Nikki los invita a su casa del árbol y les confiesa que aunque conoce algunos trucos mágicos, es Natacha quien maneja un bastón mágico potenciado por perlas del lago y magia oscura para llevar a cabo sus maldades. Revela que antes el palacio flotaba sobre el lago, pero Natacha lo sumergió bajo las aguas usando el bastón, volviendo el acceso imposible para los no invitados. Víctor, preocupado por Lisa, aprende de Nikki que ella está prisionera en los calabozos, forzada a seleccionar perlas. Víctor pregunta por el motivo detrás de la acumulación de tantas perlas, y Nikki le explica que son la fuente de poder del bastón y de la fortuna de Natacha. Desesperado por rescatar a Lisa, Víctor indaga cómo liberarla. Nikki sugiere robar las llaves al carcelero. Con este nuevo conocimiento, Víctor trama un plan. Disfraza a su sirviente Dodo con su ropa, mientras que él se viste con la de Dodo, listo para llevar a cabo su estrategia. Víctor da instrucciones precisas a Dodo para que se haga pasar por él, mientras que Víctor adoptará el rol de criado. Con un plan para liberar a todos, esperan el momento oportuno. Siguiendo las indicaciones de Nikki, llegan a la entrada subacuática del palacio, donde un emisario de la reina les da la bienvenida y ofrece guiarlos adentro. Víctor y Dodo expresan su temor de ahogarse, pero el emisario les muestra una flor, de lirio dorado,
cuya magia puede modificar el nivel del agua, permitiéndoles caminar bajo la superficie sin peligro. Guiados por el emisario, entran al palacio sumergido y son recibidos por Natacha, quien se encuentra en su trono. Dodo, actuando como Víctor, se adelanta a presentarse, mientras que el verdadero Víctor, disfrazado de criado, es llevado por el carcelero. Una vez solo, Víctor halla la llave del calabozo en un armario. Al salir, se topa con una cocinera a la que se ofrece ayudar, manteniendo su identidad oculta bajo la apariencia de Dodo. Paralelamente, el carcelero encierra a un joven más en una habitación donde ya hay otros niños capturados. Víctor, aprovechando su posición en la cocina, se hace con herramientas usadas en la selección de perlas y logra pasarla a Lisa a través de la ventana del calabozo, asegurándole que su liberación está cerca. Después, avanza sigilosamente hacia donde están retenidos los demás, listo para ejecutar su plan de rescate. En un rincón oscuro, donde los niños están cautivos, el supervisor les promete libertad si obedecen sus órdenes, infundiendo una esperanza cautelosa. Paralelamente, se celebra una fastuosa festividad en honor a Dodo, donde princesas raptadas son forzadas a danzar al son de la música. En este tumulto, Natacha busca la atención de Dodo, quien, atrapado en su rol de criado, desvía su interés hacia el vino más que hacia su compañía. En un intento de atraerlo, Natacha conduce a Dodo a su aposento con la promesa de más vino. Sin embargo, él sigue más fascinado por la bebida que por sus encantos. En otro lugar, los sirvientes de Natacha explotan a los niños, haciéndoles extraer perlas de ostras en la penumbra. Durante la oscura velada, Víctor, con las llaves sustraídas al carcelero, se desliza hasta el calabozo donde se encuentra a Lisa. Le entrega un pañuelo empapado en un químico especial, sugiriendo un encuentro en el reino de los sueños mientras hablan. El carcelero, curioso, espía desde una ventana y, tras escuchar sus planes, se instala sigilosamente en la habitación para evitar ser descubierto por Víctor. Al retirarse, Víctor se acuesta colocando cerca a su cabeza el pañuelo impregnado y se sumerge en un sueño profundo con Lisa. Aprovechando la ausencia de Víctor, el carcelero confisca el frasco de químicos y el pañuelo, entregándolos a Natacha. Ella, astuta, empapa otro pañuelo con el químico y se sumerge en el mismo sueño, permaneciendo oculta. Desde las sombras, escucha cuando Víctor confía a Lisa que ya ha alertado a los reyes, quienes pronto marcharán con sus ejércitos para liberar a sus hijas de su captura. Víctor transmite confianza a Lisa y los niños, revelándole que su identidad, como todo, ha sido solo una fachada para engañar a la reina Natasha. Esta revelación despierta súbitamente a Natasha de su incursión onírica. Al mismo tiempo, Víctor se percata de la desaparición de su frasco y pañuelo. Por otro lado, la reina, en un encuentro con Jafar, admite estar al tanto del engaño de Víctor, pero elige mantener la apariencia de ignorancia para superarlo en su propio juego. Preocupado por una intuición de peligro, Víctor encomienda a Dodo la misión urgente de recoger la flor dorada del lirio esencial para que los ejércitos reales atraviesen sus aguas. Al caer la noche, tiene planeado reunirse con Lisa y los niños en las afueras del palacio para emprender su huida. Más allá del lago, sigilosamente toma las llaves del carcelero y se dirige hacia el calabozo. Una vez liberada Lisa, ambos se encaminan hacia la salida del palacio. No obstante, justo antes de alcanzar la libertad del lago, Jafar y su tropa los rodean, impidiendo su escape. Mientras tanto, Dodo, con éxito y sigilo, consigue la apreciada flor dorada de lirio y la lleva al otro lado del lago. Jafar informa a Natasha sobre la captura del grupo y la fuga de Dodo con la flor. Furiosa por la negligencia de Jafar, Natasha lo reprende severamente. En un lugar seguro, Dodo encuentra a Nikki y le comunica que Víctor ha sido apresado. Mientras los soldados cierran el cerco alrededor de Víctor y sus compañeros, Natasha introduce a Lisa a los soldados, encargándole que encierren a su grupo en una prisión diseñada con una celda que tiene incorporada una jaula de tiburones. Por otro lado, Jafar tranquiliza a la reina con la noticia de que el ejército real pronto entregará las flores de lirio al palacio. La reina instruye que a la llegada del ejército deben asegurarse de que no encuentren nada, ordenando ocultar todas las perlas y transformar temporalmente a todos en peces utilizando la magia de un bastón encantado. Jafar procede a metamorfosear a los soldados y al personal del palacio en peces, uno tras otro, mientras la tensión se incrementa. Jafar encierra a Víctor, Lisa y a un niño en la cárcel junto a la jaula de tiburones. Él y la reina comienzan a planear cómo escapar del lago. No obstante, el niño dispersa perlas bajo los pies de Natasha y Jafar, provocando que ambos resbalen y caigan. Acto seguido, un enano junto con Nikki y los niños confrontan a Jafar y a la reina, sometiéndolos a una golpiza. En ese instante, uno de los niños desbloquea la prisión con una llave, liberando a Víctor y Lisa. Unidos, encierran a Natasha y a Jafar en la misma celda. Posteriormente, el enano guía a los niños fuera del lago.
Simultáneamente, Víctor y Nikki descubren una concha marina escondida por la reina con la ayuda de uno de sus empleados. Mientras tanto, Jafar intenta escapar expandiendo los barrotes de la celda, pero al pedirle ayuda a la reina, ella lo abandona, dejándolo perecer por el terror a los tiburones. Natasha logra fugarse a caballo, mientras que Víctor, Lisa y las 6 princesas también se alejan del lago. Al emerger del lago, Víctor, ahora en posesión del bastón mágico de Natasha, utiliza su poder para revertir la transformación del esposo de Nikki, quien había sido convertido en concha, devolviéndole su forma humana. Mientras tanto, Natasha, en su huida a caballo, es avistada por Dodo, quien rápidamente informa a Víctor. Él, cabalgando veloz, la persigue y consigue capturarla, atando sus manos y pies. Pronto se encuentran rodeándola. El esposo de Nikki, armado con la magia del bastón, petrifica a Natasha, lo que desencadena una celebración jubilosa entre todos. Con el desenlace de estos eventos, llegan los reyes para recoger a sus hijas. Finalmente, Víctor y Lisa eligen vivir juntos eternamente, sellando su destino compartido.